Gloria a Dios. ¿Cuántas estamos ciertamente creídas de que vivimos para alabar al Señor? Para eso nos formó el Señor, ¿verdad? Dice su palabra que cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Y una de las cosas que dice y promete en su palabra es que hay sanidad y hay libertad. Y usted sabe por qué se ha preguntado, por qué el enemigo, entre comillas, no nos deja congregarnos, ¿verdad? Para que no hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Es por eso que en nuestras casas, en nuestros hogares, debemos de comenzar a levantar ese altar, ¿verdad? Y juntos hacer que las cadenas caigan y poder estar en congregación alabando a nuestro Dios. Pero yo te doy la bienvenida, amada mujer, que estás ahí conectada, y también las hermanas que tomaron el reto, ¿verdad?, de venir. No estamos quebrantando la ley, ni quebrantando el distanciamiento social. Estamos las personas que está permitido estar y a la distancia correcta, ¿verdad? Pero creo que quisimos arrebatar en esta tarde el hecho de estar en la casa de Jehová y declarar, decretar y establecer que pronto todos estaremos en la casa de Jehová, ¿verdad? Claro, cada uno de nosotros somos la iglesia, pero anhelamos estar congregados juntos como hermanos en armonía, alabando a nuestro Dios. Y en esta tarde, mujer amada, el Señor me hablaba de que pues estamos aquí por gratitud, con gozo y alegría, glorificando al Padre por sus bondades, por sus misericordias. Creo yo que nadie aquí de las que estamos aquí y probablemente de las que están conectadas van a decir si hemos visto la bondad y la misericordia de Jehová en estos días. ¿O no, hermanas? Amén, ¿verdad? Entonces, todos hemos podido ver esa bondad y esa misericordia de Jehová. Pero específicamente yo en esta tarde he venido a decirte y a recordarte que no solo vamos a ver sus bondades y sus misericordias, sino que nos recordemos cuán fiel es Él. Que nos recordemos de su fidelidad para con nuestras vidas. Y fíjate que hay alguien, cuando el Señor se refiere en Apocalipsis a todas las iglesias, a las 7 iglesias, siempre hay una presentación. Pero Él habla, dice que es el Amén, el Todopoderoso, el que es y que será, el Omnipotente, el que todo lo puede. Y Él se dirigió, porque cada iglesia, creo yo, que nosotros en estos tiempos no somos una iglesia específica, sino que tenemos cositas de cada una de estas iglesias, ¿verdad? Y el Señor hablaba mucho acerca de la iglesia de la Odisea. Y yo encontraba que la Odisea significa la multitud, la muchedumbre. Probablemente en esta tarde hay una multitud, declarémoslo, que nos está viendo. Y el Señor nos quiere hablar en esta tarde, mujeres. Pero cuando el Señor se dirige a esta iglesia, le dice el ángel, el Amén, el Todopoderoso. Y yo encontraba que cuando Él se nos habla y nos dice el amén, o sea, cuando usted dice amén, está diciendo así sea, ¿verdad? Y si Él mismo se está presentando como el amén, nos está queriendo decir, o sea, no hay otra palabra más que la mía. El amén proviene de la raíz hebrea aem, que está relacionada con la palabra emuná, que significa fe también. Este amén se clasifica como un adjetivo que describe no solo los estados de ánimo, sino también no es una simple palabra que quiere decir sí o no, sino que cuando una persona dice amén, se compromete a un estado consciente de pacto. Entonces, cuando el Señor se les estaba presentando a esa iglesia de la Odisea como el amén, les estaba diciendo, o sea, yo soy el que me comprometí en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el tiempo, y el que he establecido un pacto, un juicio, y tengo fe. Entonces, Él está consciente de ese pacto que ha hecho. Y una de las cosas que me gustan de esto,
de esta fe es que no solamente Dios es fiel para con nosotros, sino que también tiene fe en nosotros. Amén. ¿Puede creer usted que Él tiene una esperanza y tiene fe en cada una de nosotras, mujeres? Y yo creo que una de las cosas por las cuales Jesucristo se comprometió y dar su sangre en la cruz del Calvario es porque tenía fe de que íbamos a ser transformados a través de su sangre preciosa, ¿o no? Y dice la palabra que ya el Padre también nos ve purificados, limpios, transformados, perfeccionados por la sangre del Cordero. Amén. Me hace falta escuchar la voz de las hermanas. Y como no las puedo ver, solo a ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todas las promesas de Dios en Él, dice, son en Él sí y en Él amén? Amén. O sea que todas sus promesas, usted probablemente en este tiempo de cuarentena se habrá estado preguntando, porque cuando comenzó el año dijimos, este es el año 2020, el año de la doble visión, en el año que se cumplen las promesas, y cuando empezamos el año todo era felicidad, ¿verdad? Y de repente el encierro, de repente usted ya no podía salir, de repente ya no puede congregarse, de repente el distanciamiento social, y vinieron muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasó con las promesas que recibimos al inicio de año? Nos podemos haber estado preguntando, ¿verdad? Pero en su palabra, el Señor en esta tarde, mujer amada, Él quiere decirte que en Él todas sus promesas son sí y son amén. Y dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que sus promesas serán sí siempre para su honra, para su gloria, ¿verdad? Eso está en 2 Corintios 1:20. Entonces, así como el Mesías vio a los de la Odisea y conocía sus obras, también nos ve a nosotros, porque usted me puede decir, no, pero es que la Odisea era la iglesia que estaba tibia. La Odisea era la iglesia que no estaba ni caliente ni fría. Y yo no estoy así, hermana. Pero si el Señor lo manda en esta tarde, por algo nos está hablando. Porque dice que Él es el testigo fiel. O sea que aquí a Él nadie lo podía engañar. Él, si era testigo, Él sabía y conocía a la iglesia. En esta tarde el Señor viene hablándonos que nos conoce perfectamente bien. Entonces, ¿podrá alguno esconderse en algún lugar, en algún escondite, de modo que Jehová no nos ve? No, ¿verdad? Él nos conoce. Dice la palabra que no podemos huir a ningún lado, donde Él siempre nos va a estar viendo. Entonces, no lleno, el Señor habla en Jeremías 23:24, dice, no lleno yo los cielos y la tierra. O sea, si Él llena los cielos y la tierra, es porque Él está en todo lugar y nos conoce y nos vigila, ¿verdad? Entonces, amados hermanas, el Señor se dirigió a esta iglesia y Él quería que realmente esta iglesia abriera sus ojos. Era una iglesia que probablemente, no lo dice, ¿verdad? Ante las circunstancias había perdido probablemente ese fuego, ese avivamiento y había menguado. No estaba tibia, ¿verdad? O sea, quiere decir que perseveraba de alguna manera, se estaba congregando, era una iglesia pues que estaba sirviendo, pero que ya no es con el mismo fuego como el mismo que Él anhela vernos. Entonces Él se dirigía a esta iglesia y se dirige en esta tarde a nosotros. Realmente Él quiere ya no una iglesia ni caliente, ni quiere una iglesia caliente, ¿verdad? Una iglesia avivada. Y hemos venido hablando mucho del avivamiento. Pero esta iglesia de la Odisea tuvo que ser probada. Porque dice, tienes que ser pasada por el fuego, ¿verdad? Y entonces el Señor permitió las dificultades, creo yo, en este tiempo, para que podamos recordar lo que el Señor hizo en el tiempo antiguo. Porque déjame decirte que si Jesucristo, cuando se acercaba a los leprosos y no les tenía miedo, siendo una enfermedad altamente contagiosa, ya nos estaba hablando para este tiempo. Y Él nos decía que cosas mayores haríamos en su nombre, ¿o no?
y nos estaba dando el ejemplo, acercándose a todas aquellas personas a las que nadie se quería acercar. Las mujeres en su periodo eran conocidas como mujeres inmundas y él no la desechó a la mujer del flujo de sangre. Al contrario, ella halló virtud en el Señor. Entonces, amadas hermanas, en esta tarde realmente habrá podido haber dificultad. Habremos oído muchas palabras, porque déjeme decirle que hay muchas personas que han estado más pendientes de lo que dicen las noticias que de lo que se nos ha estado predicando. Y pues no, es que y pendiente de la cadena nacional. Nunca en mi vida había visto yo que estuviera la gente tan pendiente de lo que un presidente iba a decir. Es increíble. Y déjeme decirle que a veces yo de turno en el hospital y en cada servicio están, pero pendientes de la cadena nacional. Qué terrible que estemos pendientes de las palabras de maldición que se nos están lanzando y no de la palabra de bendición que Jehová nos quiera compartir. Amén. Entonces, como Él mismo es la verdad, cada palabra que sale de su boca es la verdad y la vida. Por eso Cristo es nuestro amén, nuestro pacto, nuestro juicio y nuestra fe. El Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Jesús no tenía necesidad de que alguien, no, es que mira, esta mujer va a pasar 12 años ahí buscando otras respuestas y no la va a buscar en ti. Él no tenía necesidad porque Él lo sabía. Entonces yo he venido a decirte en esta tarde que Él conoce tu condición y la mía. A lo mejor has estado, porque es válido, amadas hermanas, que ante las circunstancias, ante la pandemia, podamos en algún momento sentir que nuestra fe ha menguado. Y sobre todo si hemos estado escuchando, como les digo, palabra que no nos conviene. Pero el Señor es más fiel y dice que su palabra es verdad. Entonces, Él lo que quiere es que nuestros ojos sean abiertos y que ya no estemos con nuestra mirada entenebrecida viendo lo que el hombre está diciendo, sino que Él quiere que que abramos los ojos y recordemos su palabra. Fíjense que como iglesia, nosotros somos una iglesia muy poderosa y una iglesia en la cual se nos predica una palabra fiel y verdadera. Yo creo que toda la palabra que se nos había predicado antes nos ha preparado para estos tiempos. Pero también en esta hora quiero guiar a mujeres a las cuales probablemente nunca se les predicó, a mujeres a las cuales probablemente nunca nadie les dijo que su seguridad no tenía que estar en una vestimenta o en un traje o en un hombre, sino que tenía que estar en Jehová de los ejércitos. Y te lo puedo testificar con libertad, porque yo estoy en un medio en el cual cada día con día es una batalla continua. No estoy en la primera línea de batalla, porque no estoy viendo a pacientes con COVID. Pero trabajo en un medio hospitalario y se puede ver la incertidumbre, el temor, el miedo que muchas personas tienen de llegar a trabajar, de estar con otras personas. Y esto es lo que el enemigo ha venido a quitarnos. La coinonía. Para que cada uno nos aislemos y no compartamos de las buenas nuevas de salvación. Ver cómo personas que son llamarse creyentes declaran palabra de maldición para sí mismos. Es por eso que el Señor quiere quitarnos esa venda y quiere que realmente ya empecemos a calentarnos en Él, ¿verdad? Fíjate que lo que para uno puede ser maldición o miedo o temor, para nosotros los hijos puede ser de bendición. Y más allá se lo voy a contar, pero el Señor nos conoce perfectamente. Y hay un ejemplo que a mí me encanta mucho y es el ejemplo de Pedro.
cuando caminó sobre las aguas. Cuando ellos venían de ver todas las maravillas que Jesucristo había hecho, de ver la multiplicación de los panes y que alimentaron a la multitud, se fueron en la barca, dice, y cuando el Señor Jesús llegaba hacia ellos, se asustaron. En vez de ver la sobrenaturalidad de Dios. Pero el único que todos criticamos casi siempre es a Pedro, que se atrevió a salir de la barca y a caminar. Y le dijo, Jesús, si eres tú, déjame que camine sobre las aguas. Y caminó, pero ¿de qué pasó? Todas sabemos esa historia. Todas sabemos que cuando Pedro dejó de ver el blanco perfecto, cuando Pedro vio el viento y ve la lluvia, se hundió. ¿Pero qué pasó ahí? Dice que inmediatamente él clamó al Señor y Jesús lo asió con su brazo fuerte. Entonces, si el Señor nos estaba dejando este ejemplo, Él sabe que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles, probablemente vamos a dejar de verlo instantáneamente a Él y vamos a estar viendo la dificultad. Pero Él estaba mostrándonos que a pesar de eso, Él sigue siendo fiel y a pesar de eso, Él lo levantó y lo sostuvo, ¿no? Amén. Entonces, el Señor es fiel. Y Él dice que nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Esto está en 2 de Tesalonicenses 3:3. Y dice también la palabra en Tesalonicenses, en la Reina Valera, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, si Él está diciéndonos que Él es fiel y que nos va a guardar del mal y que por su pacto cumplirá sus promesas, tenemos que empezar a creer. Porque déjeme decirle que para yo asistir cada vez que tengo que ir a ese hospital, tengo que hacer viva su palabra en mí y declararlo. Que caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000 y más a mí no me caerá. Y déjeme contarle que muchas personas han salido positivas en mi área de trabajo, por donde estamos en un hacinamiento increíble. Y yo he estado comiendo frente a personas positivas. Y Dios ha sido fiel en guardarme. Claro, yo sigo las normas de ponerme la mascarilla, de hacer la higiene de manos. Pero mi confianza no está en eso. Mi confianza está en aquel que me ha dicho que Él es fiel. En aquel que ha dicho que por su nombre Él me guardará del mal. Amén. Y fíjese que la fidelidad dice que es la firmeza y la constancia en los afectos, en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, cuando Él nos está diciendo que Él es fiel, nos está diciendo que Él es firme en su promesa de guardarnos, que Él es constante. Quiere decir que no un día la voy a guardar, mañana ya no, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sí voy a orar por usted, pero al día siguiente, ay no, hay que orar a la hermana. O igual, ¿verdad? No, ahora voy a hacer limpieza, mañana no. ¿O no somos así a veces? Ahora me voy a limpiar la cara y estoy bien feliz limpiando mi rostro, haciéndome las mascarillas. Pero al día siguiente, como me siento desanimada, ya no, ni siquiera me desmaquillo. Pero nuestro Señor no es así. Dice que Él es constante en su afecto. O no dice la misma palabra que su amor nunca deja de ser. Amén. Dice que es firmeza y constancia no solo en los afectos, sino en las ideas y en las obligaciones. ¿Entiende eso usted, amada mujer, en esta tarde? Porque si dice que en las ideas o en los planes que Dios tiene para nosotros, y en sus planes
Son planes de bien. Entonces, si Él es firme en sus ideas para nuestras vidas y en esos planes que Él tiene para nuestras vidas. Y en las obligaciones, ¿cuáles son? En alimentarnos, en darnos techo, en proporcionarnos la salud, ¿o no? Porque ¿cuáles son las obligaciones que usted, mujer, como madre, tiene en su casa? ¿Se preocupa de darle un techo a su hijo? ¿De darle alimento? Yo creo que es lo que más preocupa a una mujer, el no tener que ofrecer a sus hijos. Creo que una mujer puede dejar de comer, pero puede dejar de comer por darle a su hijo, ¿verdad? A veces las obligaciones con el marido las obviamos, pero con los hijos muchas veces no. Y que no debería de ser así. Dicho de paso, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor no es así con nosotros. Porque la mujer obvia las obligaciones con su marido porque está molesta a veces. Porque llegó tarde, porque esta vez no le dijo que te quiero, porque esta vez no le dijo, te queda bonito esto, porque no te llevó, no se acordó del aniversario, no se acordó de tu cumpleaños. Pero el Señor es tan lindo que Él no es así. A lo mejor llegamos tarde en nuestro servicio, llegamos tarde a la iglesia, o se nos olvidó enviar el audio de la oración, pero Él no deja de ser fiel con nosotros y no deja sus obligaciones para con nosotros. Amén. Entonces, es la fidelidad, la firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él se comprometió con nosotros. Él se comprometió, Jesucristo, a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y que ahí en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, nuestros pecados fueron limpios, ¿o no? Pero ¿por qué muchas veces menguamos en la fe? Porque se nos olvida que el Señor ya nos hizo limpios con su sangre. Amén. Y la otra definición que yo traía de fidelidad dice que es la exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Y las palabras similares son lealtad, fe, veracidad, constancia. Entonces, cuando Dios nos dice que Él es fiel, también nos está diciendo que Él va a ser exacto y preciso para cada una de nuestras necesidades. Amén. ¿O no va usted? Bueno, yo puedo testificar que ha llegado exacto en el momento en que he estado necesitando muchas veces a mi vida. Y puedo decirles que puedo ver eso. Estando en el súper con mi sobrino Arnaldo, él oyó a una persona que dijo que solo tenía $5 en su casa. Y me dijo, pobrecita, y aquí anda comprando. En ese momento yo tenía ahí, y entonces le dije, ¿y quién es? Enséñamela. Y la busqué y le llevé una ofrenda. La señora en el momento creo que se quedó asombradísima de lo que alguien extraño puede hacer. Y después cuando me volvió a ver, creo que ya había entendido lo que pasó y ya me bendijo y me dio las gracias. Pero lo que quiero contarles es que al día siguiente, lavando mi ropa, yo siempre tengo la costumbre de bolsear los pantalones, todo, ¿verdad? Antes de lavarlo. Pero cuando yo tendí mi ropa, cayeron $10 lavaditos ahí. Entonces yo pude entender que el Señor, cuando Él dice, ¿verdad?, que dando es como recibimos, puedo verlo en mi vida también. Entonces Él es preciso, o sea, para que entendas que quien te provee soy yo. Y llega la provisión exactamente, mujer, a tu vida. Y en el tiempo exacto, o sea, no antes ni después que Dios actúa. Y cuando me dice que es veraz, o sea, que es
que es cierto. O sea, él no es como un hijo de hombre o un hombre para arrepentirse. Porque, bueno, creo que a las mujeres se les dicen muchas promesas, ¿verdad? Los hombres dicen muchas promesas con tal de conquistar el corazón de una mujer. Y de esas promesas, no sé yo cuánto por ciento se habrá cumplido. Ahora estaba en una boda y me encantó la forma en que casó el licenciado. Pero él hablaba de eso, que el amor había que irlo trabajando, ¿verdad? No era que era de que no, ya me casé y ya mañana ya no te vuelvo a tratar bien. O sea, ya te conquisté. No, ¿verdad? Pero los hombres son así. En cambio, nuestro Dios es veraz. Él cuando te promete algo lo va a cumplir. Amén. Y fíjese que me gusta esta cita bíblica, el Salmo 37, 19, que dice que en tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Eso es lo que esta tarde el Señor quiere decirte. Podrán haber tiempos difíciles, mujer. Podrá haber tiempo de hambre para otros, pero para ti, que eres lavada con la sangre del Cordero, que eres una hija de Dios, ciertamente habrá abundancia en tu casa y habrá prosperidad. Amén. ¿Cuántas lo podemos declarar en esta tarde? Amén. Entonces, en medio de la incertidumbre, en medio de la ansiedad, tenemos un Dios fiel, amadas hermanas, que no descansa. Dice que no se dormirá el que guarda de Israel, ni de día ni de noche. Aún los médicos nos cansamos, aún las enfermeras nos cansamos. Y ya ni se diga las enfermeras y médicos que están en la línea de batalla cuidando a los enfermos de COVID, que tienen que ponerse un traje con el cual no pueden ni ir al baño ni tomar agua. Porque el traje se tendría que quitar, descartar, y no hay los costos suficientes ni los trajes suficientes para darle a todo el personal. ¿Cree usted que esas personas que están ahí no llegará al cansancio? ¿No llegará la fatiga? Entonces sus vidas no dependen del médico ni del enfermero. Su vida depende del gran yo soy, del amén. Amén. De él dependen. Usted no debe descansar en la fortaleza de su confianza en sí mismo, tampoco. Ni en la fidelidad de un hombre, sino que en la fidelidad de Dios. Y muchos quizás ni tienen la dimensión ni han dimensionado de lo que ha acontecido a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido un Dios fiel que nos ha guardado. Hay mucha gente que ni siquiera se imagina todo lo que ha estado pasando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no nos ha llegado, hermanos. Ni nos imaginamos todo lo que causó la dichosa tormenta Amanda. ¿Por qué? Porque hemos tenido un techo y una casa que Dios guardó. Amén. Pero hay otros que sí perecieron y han muerto muchos. Y han muerto pastores de COVID, cristianos. Y usted va a decirse, ¿será que Dios no fue fiel con ellos? Yo diría que ya era su tiempo de irse a la presencia del Señor. Lo cual el mundo no lo entiende. Porque los que no son creyentes le temen a la muerte. Porque no saben que ya Jesús venció la muerte segunda, ¿o no? Amén. Entonces, amada mujer, en esta tarde el Señor viene a decirte que tú no serás avergonzada en el mal tiempo y mucho menos
en los días de hambruna. ¿O no vimos el caso de Noemí? Que se regresó justo a la casa del pan en el momento exacto donde Jehová bendijo, ¿verdad? Amén. ¿Cuántas lo creen esta tarde? Que nos oigan, hermanas, las hermanas que están conectadas, que no estoy sola aquí, que oigan. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, imagínense, hubo otra mujer a la que Dios no dejó avergonzada, a pesar de sus malas decisiones. Y a esa fue a Sara. ¿O no fue Sara la que se le ocurrió la brillante idea de prestarle a su marido a la criada? ¿Verdad? Sara se le ocurrió esa brillante idea porque ella dijo, y yo a mi edad, ya sin ver regla, ¿cómo voy a tener herencia? No conocía al Dios fiel que nosotros tenemos. No se le había revelado probablemente. Y por eso hasta se rió, ¿verdad? Cuando oyó lo que se le estaba prometiendo a Abraham. Pero perdió la oportunidad de ser madre. No, ¿verdad? Dios cumplió su promesa. Claro, hubieron consecuencias que hasta el día de ahora las estamos padeciendo. Pero Dios fue fiel en completar la promesa que había dado a Abraham. ¿No será fiel Dios en completar las promesas que te ha dado a ti, mujer? Y no solo para este año, si nuestra vida, solo el Señor tiene el control de ella. Entonces no serás avergonzada en el mal tiempo ni en los días de hambruna. Y en otra versión encontré que en tiempos difíciles serán prosperados y tendrán abundancia. ¿Abundancia de qué? Si hay enfermedad, yo me quedé claro que tendré abundancia en salud. Amén. Si hay dificultad en los negocios, yo declaro, si el Señor me está prometiendo aquí que seré prosperada, quiere decir que mi negocio sí va a ser prosperado. Amén. Y mire, una de las palabras que el Señor me daba a mí en los momentos de intercesión, cuando me tocaba la intercesión, era ese. Que el Señor iba a haber traspaso de finanzas, traspaso de bendiciones, porque este es el tiempo en que su iglesia se viene levantando, se viene avivando, porque yo sí realmente no creo, probable, está cerca la venida de Cristo y todos lo esperamos, lo anhelamos, porque sí lo anhelamos, pero creo que este no es el fin. Creo que este es así, ¿verdad? Que Dios no ha estado haciendo a nivel mundial a su pueblo, para que nos despertemos, para que nos avivemos. ¿Cuántos no habrán perdido en la comunión con el Señor y en este tiempo por la ansiedad, por el temor al COVID? Han estado clamando. ¿Cuántas mujeres dejaron de orar por sus hijos? Porque vieron como perdido ya la promesa. Y han comenzado a orar nuevamente para que Dios lo guarde de todo virus. ¿Y por qué olvidar la promesa que Jehová ha dado? Si fiel es Él. Amén. No tenemos por qué desfallecer. Tenemos que seguir clamando a Dios. Lo que significa, mujeres, que cuando otros no tengan, tú tendrás. ¿Verdad? Cuando otros ya se enfriaron, nosotros creámosle al Señor que estaremos llenas nuestras vasijas de aceite hasta para repartir. Amén. Y no solo veámoslo a nivel económico, porque cabal me mostraba un signo de dólar, Señor. Veámoslo de la unción. Cuando a lo mejor otros han desfallecido en la fe,
Nosotros debemos de estar como mujeres de Dios, llenas de su espíritu, llenas de aceite hasta para repartir. El pastor ha creado un chat para los médicos, enfermeras y personal de salud de la iglesia. Y nos decía eso, que Dios nos ayude a hacer luz en ese lugar donde estamos. Pero llegará el momento en que la humanidad tendrá que salir, no podrá estar encerrada más. Y ese momento es donde nosotros tenemos que poner en práctica el ser luz. El ser luz, la sal de la tierra en este lugar. Amén. Él no te abandonará porque Él se queda contigo, dice. Por eso Él es digno de confianza. Él está totalmente comprometido a su palabra, mujer. Él hace de continuo, como les decía. Y fíjense que en la boda decía el abogado que había que haber, hay un artículo del 32, leyó él, en el cual habla de la fidelidad. Y decía que ese matrimonio, la ley dice que es para siempre, ¿verdad? Y entonces, igual, el Señor compara a la iglesia con Él como un matrimonio, ¿verdad? En el cual nos da la promesa de que será para siempre, eternamente. Entonces, lo hará de continuo, todo el tiempo, mujer, todo el tiempo. Y lo hará de generación tras generación. Si lo hizo contigo, conmigo, lo hará con nuestras generaciones. Porque su palabra dice que no habrá habido un justo, ¿verdad?, que mendigue pan, ni su simiente. Ajá. Entonces Él lo hará de generación tras generación. Yo dice en el Salmo 37, 25 decía David, joven fui y envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Claro, todavía somos jóvenes. Yo no digo joven fui, yo me declaro joven todavía, ¿verdad? Pero no he visto hasta aquí, en mis años de caminar en el Señor, a alguien desamparado. Porque siempre Dios ha sido fiel en enviar la provisión, en enviar el pronto socorro. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Entonces, mujer, probablemente en estos ya se convirtió más de 40 días, fueron más, ya 80, no sé cuántos días hemos estado en esta incertidumbre que día tras día nos dicen que hay más muertos, que hay más enfermos, que el virus es altamente contagioso. Pero he aquí, en esta tarde, yo he venido a decirte que hay un Dios fiel, ¿verdad? Hay un Dios fiel. Hay un Dios que guardará de ti y que Él permanecerá fiel y que Él lo hará por amor a su nombre, ¿verdad? Y Él lo hará no importando que nosotros hayamos sido infieles, no importando que en algún momento hayamos menguado y hayamos pensado, no, me voy a enfermar, o algún momento hayamos desfallecido en la fe. Pero esta tarde, en esta hora, es un momento especial. Y yo te voy a invitar a ti que estás aquí en la casa y a los que están conectados, que ahí busquen un lugar. Si quieren, se ponen de pie. Si quieren, se ponen de rodillas, no lo sé. Pero si hasta aquí podemos reconocer que en algún momento fuimos infieles para con nuestro Señor, si podemos reconocer que en algún momento, como hizo Pedro, dejamos de ver a nuestro Dios, dejamos de ver el blanco perfecto y comenzamos a ver las circunstancias y comenzamos a ver los vientos y comenzamos a escuchar las voces, oh, Rabba Kenda, Rabba y Kenda, Rabba y sí, y por eso nos hundimos y por eso desfallecimos. Es este momento de ponernos a cuentas con nuestro Dios y levantar un clamor especial a Él y decirle que nos socorra, oh, Rabba Kenda, Rabba Kaya, Rabba y sí. Y si otras
nosotras fuimos como Sara y nos reímos de las promesas y creímos que esas promesas no fueron ciertas. En esta tarde yo, mujer, he venido a decirte, oh Rabaquenda Rabai, que si Jehová te lo prometió, Él es fiel en cumplirlo, porque Él es fiel, Él es constante, Él es permanente, Él es el amén, el todopoderoso, el que es y que será. Oh Rabaquenda Rabai, Kenda Rabai, sí, a ti, mujer, que te prometió, Señor, la conversión de tu esposo, de tus hijos. Aquí no mengues, no desfallezcas, sigue siendo fiel, sigue siendo perseverante, persevera, sé constante en la oración y Dios obrará. Oh Rabasira Baikenda Rabai, que tú que has estado enferma hoy has necesitado esa mano de salud de parte de Dios. Él prometió que ciertamente por la sangre del Cordero nuestras enfermedades iban a ser curadas. Oh Rabaquia Rabai, porque por las llagas de Jesús nuestras enfermedades fueron vencidas y clavadas en la cruz del Calvario. Esta es la hora, mujer, que te levantes y comiences a declararlo y comiences a decretarlo en tu vida y comiences a ungirte con aceite fresco, porque Él ahora quiere traerte un aceite fresco. Un aceite fresco está derramando el Señor sobre toda mujer en esta hora. Oh, mujeres cansadas, mujeres agobiadas, mujeres perturbadas. Oh, Rabaquenda Rabaise, Rabaquia Rabaise, perturbadas y atribuladas. Pero aquí yo traigo la palabra de sanidad, dice el Santo de Israel. Yo traigo palabra de ánimo en esta hora. Oh, Rabaquita Rabai, que entiende que no quedarás avergonzada. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos ese clamor por cada mujer que se ha estado sintiendo enferma en esta hora. Todo dolor, todo quebranto de huesos en esta hora lo hacemos retroceder, Señor. Toda fiebre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esa fiebre mengua ahora, Señor. Ese dolor, Señor, se va en el nombre de Jesús. Ungimos con aceite fresco, con bálsamo algecida ahora, Señor, a tus hijas, y declaramos la palabra de sanidad, Señor. Oh Rey, tú que has estado preocupada por las finanzas, aquí en esta hora Jehová ha hablado claro. Jehová te ha hablado claro y ha dicho que tú en medio de la escasez tendrás en abundancia. Es aquí, créelo, mujer, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, yo no sé si hay mujeres preocupadas por los recibos, por los pagos de las casas, por los préstamos, mi Dios, Padre, pero aquí en esta hora yo vengo a predicarles de un Dios fiel, de un Dios poderoso, el que tiene el dueño del oro y la plata, Señor. Y aquí, Padre, por favor, glorifícate, Señor, glorifícate, llega a cada necesidad en esta hora, mi Dios, de tal manera que cuando volvamos a tu casa, Señor, podamos testificar de tus grandezas, de tus bondades y de tus maravillas, oh mi Dios. Oh sí, Señor, gracias, porque de generación tras generación cantaremos de tu misericordia, de tu fidelidad y de tus bondades, mi Dios. He aquí, mujer, tienes que comenzar a enseñar a tu familia a cantar y a testificar de las bondades de Jehová, porque de generación tras generación, oh sí, mi Dios, se tiene que conocer la fidelidad de Jehová, las bondades, las misericordias de nuestro Padre, oh sí, Señor, que se sepa, sí, Señor, que sepan las naciones tu fidelidad para con el pueblo del Salvador, Señor. Que conozcan las naciones, mi Dios, las misericordias y las bondades de nuestro Dios. Oh, gracias, gracias, Señor. Bendecimos, mi Dios, nuestra nación en esta hora. Clamamos por aquellas mujeres, mi Dios. Y oh, mujer, en esta hora, tú que estás viendo ahí, tú que a lo mejor nunca has podido reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal, como tu sanador, en esta tarde, mujer, yo quiero hacerte ese llamado especial.
Si tú te quieres sentir una mujer amada, una mujer libre, una mujer llena, plena, satisfecha, una mujer que está siendo protegida, únicamente puede hacerlo a través de Jesús de Nazaret. He aquí en esta tarde es el momento preciso el que ha llegado a tu vida el Señor. Es el momento exacto, el momento justo que está llamándote. Oh, el Señor te está llamando a la puerta y quiere entrar a tu casa y que cenes con Él. Y que tú le digas que le reconoces como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y que ciertamente ahí fueron lavadas todas nuestras iniquidades. Que le abres tu corazón para que Él entre y reine en Él. Solamente así, amada mujer, sentirás la diferencia de ser una mujer plena, bendecida, llena del Espíritu Santo. Oh, gracias, mi Dios. Ahora queremos alabarte, Señor, y darte gloria, Señor, y cantar de tus maravillas, porque tú te lo mereces, oh Padre Celestial. Sí, Señor. Cumples tu palabra, que guías mi camino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías tu corazón. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Señor, queremos descansar en tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, atesoramos tu palabra, Señor, y queremos descansar en ella, Señor, creyendo que tú eres ese Dios fiel. Sabemos que es por tu gracia, Señor, que estamos aquí, Señor. Únicamente no es porque somos buenos, sino por tu gracia, mi Dios. Dios santo. Gracias, gracias, oh Dios. Oh sí, mi Rey, gracias, gracias, Señor. Porque tu fidelidad es grande, Señor, y nunca dejará de ser. Y cada mañana es nueva tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Dios, porque si nosotros fuimos infieles ahora, Señor, sabemos que tu fidelidad mañana será nueva para con nosotros, mi Dios, y que nos ayudarás por el poder de tu Espíritu, Señor, a dejar de ser infieles y a serte fieles, mi Dios, a ser leales contigo, Señor. Gracias, Padre, porque una de las cosas que me hablabas, mi Dios, es que tú tienes fe en nosotros. Y por esa fe que tienes en nosotros nos has llamado y nos has escogido, Señor. Y tienes un plan específico para cada uno de nosotros. Tal cual lo hiciste con Moisés, tal cual lo hiciste con Josué, tal cual lo hiciste con Esther, mi Dios, oh sí, Rey. Tal cual lo has hecho con muchas generaciones anteriores, lo harás con nosotros, mi Dios, porque tú lo harás otra vez, mi Dios. Gracias, gracias te damos. Te damos las gracias, amada mujer, por haber estado con nosotras, acompañándonos.